Dicen que la violencia solo trae más violencia, pero lo que pasó ese día en San Robledo te va a demostrar lo contrario. Un hombre llegó con un hacha dispuesto a arrebatar lo que no era suyo, y jamás imaginó que quien lo detendría no sería la policía, ni el pueblo, sino su propio caballo. Lo que ocurrió después no solo salvó una vida, sino que cambió un corazón para siempre. Quédate, porque en unos minutos entenderás por qué a veces las lecciones más profundas llegan de donde menos lo esperas. Y quizá esta historia también te haga ver tu vida de otra manera. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era mediodía y el sol caía sin piedad sobre las calles polvorientas de San Robledo. El aire estaba tan caliente que parecía ondular sobre los techos de teja, y hasta los perros callejeros buscaban la sombra angosta de algún muro para escapar del calor. En la calle de las Bugambilias, justo donde las flores moradas colgaban como cascadas desde una vieja cerca de madera, doña Aurelia Méndez se inclinaba sobre su pequeño jardín. Ella, con sus 72 años, tenía las manos marcadas por el tiempo y el trabajo. La piel bronceada y firme, curtida por décadas de sol, parecía contar historias en cada arruga. Sus ojos color miel, siempre tranquilos, parecían mirar más allá de lo que cualquiera podía ver, como si cargaran una fe que ni los días más duros habían podido quebrar. Su cabello blanco, recogido en una trenza larga que descansaba sobre su espalda, brillaba bajo la luz del mediodía. Vestía una blusa sencilla, color crema, y una falda larga de flores deslavadas, ropa gastada pero limpia. Y sobre los hombros llevaba un rebozo gris que usaba tanto para protegerse del sol como para cargar las verduras que cultivaba. En ese momento no pensaba en nada más que en sus bugambilias. Les hablaba bajito mientras retiraba las hojas secas, como si fueran viejas amigas que necesitaban palabras de aliento. El aroma de la tierra caliente y la fragancia dulce de las flores se mezclaban con el aire seco del pueblo. De pronto, entre el canto de los pájaros y el lejano murmullo de una radio que sonaba en alguna cocina, se escuchó un sonido distinto, el golpeteo firme y acelerado de cascos contra el suelo. Doña Aurelia alzó la cabeza entrecerrando los ojos por la luz y vio a lo lejos una figura que se acercaba por la calle principal. Era un hombre montado a caballo, y la nube de polvo que levantaba lo envolvía como si viniera de otro tiempo. A medida que se acercaba, Aurelia reconoció la silueta ancha y la postura rígida. Don Evaristo Herrera tenía 58 años, un hombre alto de complexión robusta, con el rostro quemado por el sol y surcado de arrugas profundas que le daban un aire severo. Vestía una camisa blanca manchada por el sudor, pantalón de mezclilla y botas gastadas, pero lo que más llamaba la atención no era su ropa, sino el hacha que llevaba en la mano derecha, sostenida con fuerza, como si estuviera decidido a algo que no debía hacerse. El caballo sobre el que venía montado, Justiciero, era un alazán de melena negra y musculatura imponente. Sus patas golpeaban con fuerza el suelo y de sus fosas nasales salían nubes de aire caliente. No era un galope desbocado, pero sí un andar decidido, firme, como si el animal supiera que estaba siendo llevado hacia un momento tenso. Aurelia sintió que el calor del día se mezclaba con un peso extraño en el pecho. No era la primera vez que Evaristo se acercaba con ese semblante endurecido. Desde hacía meses, él la acosaba con reclamos por una franja de tierra junto a su huerto, asegurando que le pertenecía. Pero esa tierra había sido de su familia desde antes que él naciera. Nunca había querido enfrentarse con violencia y siempre respondía con calma. Pero aquella vez había algo diferente. El sonido de los cascos se hizo más fuerte, resonando contra las paredes de adobe de las casas. Las vecinas comenzaron a asomarse por las ventanas y un par de niños dejaron de jugar con sus trompos para mirar, con los ojos muy abiertos. Nadie se atrevía a decir una palabra.
El aire estaba cargado de algo que ninguno podía nombrar. Aurelia, con el corazón acelerado pero el rostro sereno, dejó a un lado el pequeño canasto donde había recolectado unas calabacitas. Se limpió las manos en el rebozo y dio un par de pasos hacia la calle. Podía sentir cómo la tierra caliente se colaba por sus sandalias, quemándole la planta de los pies, pero su mirada estaba fija en Evaristo. Cuando él llegó frente a su portón, tiró de las riendas y Justiciero se detuvo bruscamente, levantando una nube de polvo que hizo toser a un par de curiosos que observaban desde la acera. El hacha brilló por un instante bajo el sol y Evaristo la bajó lentamente, pero no para guardarla, sino para que ella la viera. «Doña Aurelia», dijo con una voz grave, cargada de enojo, «hoy sí vamos a arreglar esto de una vez por todas». Aurelia sintió que las piernas le temblaban, pero no por miedo, sino por la tristeza de verlo así. Recordó cuando él era apenas un muchacho, hijo de un hombre honrado que siempre la trató como a una hermana. ¿Cómo había llegado a convertirse en alguien que amenazaba a una mujer mayor por un pedazo de tierra? El caballo inquieto movió las orejas hacia atrás, percibiendo la tensión. Su cola azotó el aire y sus cascos rascaron el suelo. Aurelia notó que Justiciero miraba de reojo a su jinete como si no entendiera su rabia. «Evaristo», respondió ella con voz suave, pero firme. «No hagas lo que vas a hacer. No vale la pena». Él apretó la mandíbula y un par de gotas de sudor le recorrieron la sien. No respondió, solo apretó más fuerte el mango del hacha. A lo lejos, una mujer joven cerró la ventana con un golpe seco y el silencio se hizo más pesado que nunca. El sol seguía cayendo sobre San Robledo y en esa calle, entre las bugambilias y el polvo, dos vidas estaban a punto de encontrarse en un punto sin retorno. Nadie imaginaba que, en pocos minutos, algo ocurriría que no solo cambiaría la vida de Aurelia, sino también el corazón de Evaristo para siempre. El calor parecía aplastarlo todo en San Robledo, como si el sol hubiera decidido quedarse quieto sobre el pueblo. El aire olía a tierra caliente, a sudor y a tensión. Los cascos de Justiciero golpeaban con fuerza contra el suelo y cada impacto hacía vibrar las paredes de adobe. Evaristo Herrera, desde lo alto de la montura, respiraba con pesadez. Sus ojos, de un café oscuro y profundo, parecían brasas encendidas, y cada músculo de su mandíbula estaba tan rígido que parecía tallado en piedra. Tenía el ceño fruncido y la piel, normalmente curtida por el trabajo en el campo, estaba ahora enrojecida por una mezcla de sol y furia. Las venas de su cuello se marcaban con cada inhalación, y sus manos, grandes y ásperas, apretaban el mango del hacha como si esa madera áspera fuera lo único que lo mantenía de pie. Justiciero, el alazán que siempre había sido su orgullo, resoplaba inquieto. Sus orejas iban de un lado a otro y los músculos de sus patas traseras se tensaban cada vez que Evaristo tiraba de las riendas. El animal no entendía bien lo que pasaba, pero percibía el peso de la ira que llevaba su jinete. Los animales siempre lo saben, sienten cuando el alma de quien los monta está en guerra. Doña Aurelia permanecía frente a él, con su rebozo cayendo sobre los hombros y el rostro iluminado por el sol. No retrocedía, no movía un solo pie. Tenía los ojos fijos en Evaristo, como quien mira a alguien que lleva una tormenta dentro, pero cree que todavía se puede apagar. «No me digas que no, Aurelia». Su voz fue como un trueno, profunda y rasposa. «Esa franja de tierra me pertenece. Tú lo sabes». La voz rebotó en las paredes y llegó hasta la tienda de don Candelario, donde un par de hombres que jugaban dominó dejaron las fichas sobre la mesa y se asomaron a ver. Alguien murmuró un «Dios mío», mientras los niños, que miraban desde la esquina, se apretaban contra la pared como si eso los hiciera invisibles. Aurelia, con un nudo en la garganta, respiró hondo antes de responder. «No es tuya, Evaristo. Fue de mis abuelos, de mis padres, y seguirá siendo mía mientras yo viva».
Él bufó con desprecio. ¿Crees que me importa lo que digan papeles viejos o recuerdos? Yo necesito esa tierra para mi ganado. Aurelia dio un paso al frente. El polvo se levantó bajo sus sandalias y sus manos se alzaron como quien calma a un caballo inquieto. ¿Y crees que con un hacha vas a ganarte el derecho de algo? Dios no bendice lo que se toma a la fuerza. Evaristo apretó los dientes. Justiciero resopló otra vez, agitando la cabeza, como queriendo librarse de la tensión que le transmitían las manos de su amo. El sol golpeaba con fuerza sobre la escena, haciendo brillar cada gota de sudor en sus frentes. «No me hables de Dios, Aurelia», gruñó él. «Si Dios existiera, no me habría quitado lo que más amaba». La mujer lo miró en silencio, y en sus ojos brilló un destello de comprensión. Sabía de lo que hablaba. Hacía 2 años, Evaristo había perdido a su esposa por una enfermedad repentina. Desde entonces, su carácter se había endurecido como piedra seca y su corazón parecía haberse cerrado a todo lo bueno. Pero aquel día no era solo dolor, era rabia. Y la rabia, cuando no encuentra dónde curarse, busca dónde herir. El viento caliente sopló levantando un remolino de polvo que se interpuso entre ellos por un instante. Evaristo aprovechó para bajar del caballo. El crujido de sus botas sobre la grava fue como una advertencia. Justiciero, libre de su peso por unos segundos, movió la cabeza inquieto, siguiendo con la mirada a su amo. «Te lo voy a decir claro, Aurelia». Su voz bajó de tono, pero ganó en dureza. «Hoy me das esa tierra, o me la quito yo mismo». El brillo metálico del hacha en su mano fue como un golpe de luz en los ojos de los que miraban desde lejos. El pueblo entero parecía contener la respiración. Aurelia no retrocedió. Su voz se mantuvo firme, aunque un temblor leve le recorrió las manos. «Evaristo, no lo hagas. No manches tus manos con algo de lo que te arrepentirás el resto de tu vida». En ese momento, Justiciero dio un paso hacia adelante, interponiéndose un poco entre ambos. El animal bufó con fuerza, y el aire caliente de sus fosas nasales se mezcló con el polvo que flotaba alrededor. Sus orejas se inclinaron hacia atrás, y sus ojos, negros y brillantes, pasaban de su amo a la mujer como si intentara entender a quién debía proteger. Los murmullos crecieron. Alguien susurró: «Ese caballo no quiere que pase nada malo». Pero Evaristo no escuchaba nada. Estaba encerrado en su propio ruido interno, en ese rugido de ira que le recorría la sangre, y como un eco, el pueblo entero lo sentía. Algo estaba a punto de romperse. El sol, alto y abrasador, bañaba la escena con un brillo casi cegador. El aire olía a tensión, a sudor y a polvo, y el latido de San Robledo se aceleraba, sabiendo que en cualquier segundo, aquel mediodía tranquilo podría convertirse en un recuerdo marcado para siempre. Era la hora en que la campana de la panadería Los Trigos de Lupita suena para avisar que salieron las conchas del horno. El olor a mantequilla y azúcar se deslizaba por la esquina donde la calle de las Bugambilias desemboca en la calle de la Encina, y por un ratito parecía que el pueblo entero respiraba más lento, como si disfrutara ese respiro cotidiano. Un carrito de paletas tintineó al pasar y 2 niños, Brunito y Alma, corrieron detrás, riéndose con las monedas apretadas en el puño. Todo se sentía normal, tan normal como cualquier mediodía en San Robledo. Pero bastó un silencio raro, esa pausa que llega cuando las aves se callan y hasta el viento se aguanta, para que supieras que algo estaba por pasar. Si tú hubieras estado ahí, habrías notado cómo la gente comenzó a asomarse. Primero una cortina medio abierta, luego una puerta entornada, después un par de señoras con mandil cruzado en el pecho haciéndose las que barrían, aunque la escoba ni tocaba el suelo. Fue cuando Evaristo Herrera dobló por la esquina con los pasos pesados que la calle de la Encina cambió de color. A su lado, el alazán de melena negra, Justiciero, respiraba hondo, marcando el suelo con la pezuña como si escribiera una advertencia. Doña Aurelia Méndez, con su trenza blanca descansando sobre el rebozo gris, ya no estaba en su jardín. Estaba parada junto al portón de madera de su casa de adobe,
justo frente al árbol que le daba nombre a esa calle, la encina más vieja del pueblo. Sus ojos, color miel, te habrían atrapado de inmediato. No había miedo en ellos, había una tristeza firme, como la de quien sabe que decir la verdad implica a veces quedarse quieta en el centro de la tormenta. Su blusa crema estaba un poco pegada al cuerpo por el calor, y la falda de flores deslavadas rozaba el polvo, dejando una estela suave en la tierra. «Aurelia», soltó Evaristo, con la voz áspera sin miramientos. «Ya basta de vueltas. Hoy arreglamos esto». Él, de 58 años, alto y fuerte, con la piel clara tostada por el sol, tenía la mandíbula apretada y el ceño fruncido como si el mundo entero le debiera algo. Sus manos grandes, ásperas por el campo, temblaban muy poquito, lo suficiente para que tú notaras que no era solo coraje. Había algo más ahí, un dolor que no se dice, que nomás se carga. Justiciero giró la oreja hacia su amo y luego hacia Aurelia, inquieto, con ese instinto que tienen los animales para leer el corazón de la gente. «No traigas ese tono a mi puerta, Evaristo», respondió Aurelia, sin levantar la voz. «Aquí siempre fuiste bienvenido cuando venías en paz». La frase cayó como una piedra en el estanque del silencio. Desde la tienda de don Candelario, el de las tortillas calientitas, alguien murmuró: «Santo Dios». La señora Chela, con su abanico de palma, se asomó tantito más. El padre Román, que iba pasando con su sombrero de ala ancha, se detuvo en seco, con esa calma de quien sabe que la paz no es quedarse callado, sino escoger las palabras. «Lo único que quiero», dijo Evaristo, dando un paso, «es lo que me corresponde. Esa franja junto al arroyo es mía». «No lo es», Aurelia sostuvo la mirada. «Esa franja la sembró mi abuelo, la cuidó mi madre, y yo la riego cada amanecer. Tú lo sabes, Evaristo. Lo sabes porque de niño venías por calabacitas y yo te las daba con gusto». Él apretó los puños. El aire vibró. Justiciero resopló. El vapor caliente se mezcló con el polvo flotando como un velo dorado. Los niños dejaron de chupar su paleta. Hasta el carrito dejó de sonar. «No me hables del pasado», tronó Evaristo. «El pasado no me devolvió a Rosa». La voz se le quebró apenas, lo suficiente para que cualquiera sensible lo notara. «El pasado no me dio ni una oportunidad». El nombre de su esposa, fallecida 2 años atrás, se quedó suspendido en el aire, como una sombra que alcanzaba a todos. Fue la primera vez que algo blando asomó en sus ojos. En ese huequito, si tú hubieras estado a 1 metro de él, habrías visto que la furia no era más que un escudo gastado. Aurelia suavizó la expresión. Dio un paso, mínimo pero verdadero. «Yo recé por ella, Evaristo, y por ti. Dios sabe que tu dolor es verdad, pero también sabe que lastimar no cura». Él tragó saliva. Apretó los dientes para no quebrarse. Le costaba respirar hondo, y entonces hizo lo que no debía. Avanzó otro paso más brusco, casi invasivo. No levantó la mano, pero el gesto bastó para que el pueblo sintiera la amenaza. Justiciero se tensó, las orejas hacia atrás, el cuello alto, la mirada fija. «Quieto, Justi», alcanzó a decir Evaristo tirando de la rienda. El caballo no obedeció. El lenguaje de los animales no entiende de órdenes cuando el alma que manda está desacomodada. Con un sonido profundo, un relincho grave que te eriza la espalda, Justiciero se plantó justo entre Evaristo y Aurelia, moviendo el pecho como un muro vivo. El sol le encendió el pelo color cobre y su melena negra pareció un río moviéndose con el viento. Dio un golpe con la pezuña, fuerte, seco, que rebotó hasta el quicio de la iglesia. «Evaristo», la voz de Aurelia salió temblorosa pero clara, «no cruces esa línea». Él se quedó helado un segundo. No era miedo al animal, era sorpresa de verse frenado por aquello que siempre le obedecía, desde cuando su caballo decidía por sí mismo. «Quítate, animal», soltó, tirando con más fuerza de la rienda. Justiciero relinchó, alzó el cuello, echó el cuerpo hacia atrás, apenas lo necesario, y con un impulso firme se levantó sobre las patas traseras. Fue un instante eterno. Si tú estuvieras a mi lado,
Sentirías en el pecho ese estruendo que no es ruido, sino energía pura. La sombra del alazán se dibujó enorme sobre la pared de adobe y el brillo de sus ojos negros se clavó en todos. Alma, la niña de las paletas, tapó su boca para no gritar. Don Candelario dejó caer una tortilla. El padre Román apretó su rosario sin apartar la vista. Evaristo retrocedió medio paso. Ese medio paso fue un mundo. Ahí, por primera vez, no mandó su coraje, mandó el instinto de reconocer una frontera. Justiciero cayó de nuevo sobre las 4 patas, midiendo el terreno, respirando como un fuelle. No atacó, no arremetió, solo puso el cuerpo en medio, con una dignidad que a ti te habría hecho tragar saliva. «Escúchame, vecino», dijo Aurelia levantando las manos abiertas como quien se acerca a un caballo herido. «No viniste a pelear por tierra, viniste a pelear con lo que traes adentro. Dios no se apartó de ti, tú te apartaste de su voz. No me sermonees, Aurelia». La voz de Evaristo salió ronca. No sabes lo que es llegar a la casa y escuchar el silencio». «Sí sé», contestó ella, y ese «sí sé» se sintió como una mano en el hombro. «También me quedé sola, también enterré a gente que amé, pero no por eso le quité a nadie lo que no era mío. No cures una herida hiriendo a otros». Un murmullo recorrió las ventanas. La señora Chela movió el abanico más lento. El carrito de paletas volvió a tintinear despacito. El padre Román negó con la cabeza, como diciendo para sus adentros: «Habla, señor, que te están escuchando». Evaristo apretó la rienda con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Justiciero sintió el tirón, pero no cedió. Plantó las patas, firme, con la cabeza alta. Lo que vino después fue el corazón del momento. No hubo gritos, no hubo empujones, hubo miradas, hubo respiraciones que se acompasaron. Hubo ese tipo de silencio donde, si te fijas, escuchas cosas que no se dicen. El ruego de una mujer, la vergüenza de un hombre, la decisión de un caballo. «Dame esa franja», intentó Evaristo por última vez, pero ya no sonó como amenaza, sino como súplica. «Dame algo que me quite este vacío». Aurelia bajó las manos despacio y dio un paso al frente, apenas rebasando el pecho de Justiciero. El caballo no la bloqueó. Al contrario, movió un poquito el cuello, como si la presentara. Ella, con la piel bronceada brillándole al sol y la trenza blanca acariciándole la espalda, habló bajito, pero tú la habrías oído clarito. «No te puedo dar lo que no te pertenece, pero sí puedo compartir lo que sí tenemos. Agua del pozo, sombra de la encina, semillas para la temporada. Y si te animas, Evaristo, puedo darte una silla en mi mesa. El vacío no se llena con tierra, se llena con compañía». El hombre cerró los ojos un instante. El nombre de Rosa le volvió a pasar por dentro como un viento tibio. Al abrirlos, lo primero que vio fue el ojo negro de Justiciero tan cerca que pudo verse reflejado en él. Un reflejo de sí mismo, con el ceño duro y la boca en pelea. Y se dio cuenta, tú lo habrías visto en su cara, de que no le gustó lo que vio. «Yo», balbuceó, «no sé cómo hacer para no estar enojado». «Empieza por soltar algo», dijo Aurelia. «Lo que sea, suelta hoy la exigencia. Mañana suelta el orgullo. Pasado suelta el miedo. Dios te va a ir enseñando lo demás». Justiciero bajó la cabeza como si asentara. El sol, terco, seguía arriba, pero ya no pesaba igual. Un viento leve, el primero de todo el mediodía, corrió por la calle, moviendo las hojas de la encina y trayendo de vuelta el olor a conchas recién salidas del horno. Se escuchó una risa bajita por ahí, el tintinear del carrito, un «pásenle, hay de fresa y de limón». Y de pronto San Robledo parecía recordar su ritmo. Evaristo soltó la rienda un poco. Esa flojita fue un suspiro. Miró a la gente que asomaba medio cuerpo desde las puertas. Miró a Aurelia, miró a Justiciero. «No sé si pueda», dijo honesto con la voz cansada, «pero voy a intentar no cruzar esa línea hoy. Con eso basta por ahora».
respondió ella, y su sonrisa chiquita te habría hecho sentir que algo se acomodó. El caballo resopló suave, como de alivio. Dio un paso atrás, sin quitar el pecho del medio, pero permitiéndoles a ambos verse sin la barrera de la furia. La calle de la Encina, testigo de pleitos viejos y fiestas patronales, parecía guardar el secreto. A veces, el primer milagro no es que todo cambie, es que alguien se detenga a tiempo. Si tú hubieras parpadeado, te lo perdías. Fue el segundo exacto en que el pueblo respiró de nuevo y el mundo, por fin, siguió su giro en San Robledo. Era un mediodía que parecía no tener fin. El sol caía a plomo sobre las tejas rojas y las paredes encaladas de San Robledo, haciendo que el aire temblara como si fuera agua caliente. El polvo en la calle de la Encina flotaba en el ambiente, dorado por la luz, mientras el murmullo de la gente que miraba desde puertas y ventanas se apagaba poco a poco. El pueblo entero, aunque callado, estaba atento como si cada alma supiera que ese instante podía marcar un antes y un después. Doña Aurelia Méndez estaba ahí, parada frente al portón de su casa de adobe, con el corazón golpeándole el pecho, pero la espalda recta y los pies firmes sobre la tierra caliente. Sus manos, que tantas veces habían sembrado, cocinado y acariciado, se levantaron lentamente en señal de calma, abiertas, sin nada que ocultar, mostrando que no traía armas, solo palabras. La brisa leve que corría por la calle apenas movía la orilla de su rebozo gris y el sudor en su frente brillaba bajo la luz del mediodía. Si tú hubieras estado frente a ella, habrías visto que sus ojos color miel no temblaban. No eran ojos de desafío ciego, sino de alguien que cree en algo más grande que la fuerza bruta. Frente a ella, Evaristo Herrera era un mar embravecido. Sus hombros anchos, tensos como piedra, subían y bajaban con cada respiración pesada. Sus labios se apretaban tanto que formaban una línea dura y sus manos agarraban el hacha como si fueran parte de su propio cuerpo. A su lado, el alazán justiciero se movía inquieto, girando las orejas hacia un lado y otro, sintiendo el peso invisible que cargaba la escena. «Evaristo», dijo Aurelia con voz suave, pero que atravesó el aire como campanada. «No tienes que hacer esto». Su tono no era el de quien suplica por miedo. Era la voz de quien sabe que la verdad, cuando se dice con amor, puede llegar más lejos que cualquier grito. El hombre soltó una carcajada seca, sin humor, que rebotó contra las paredes. «¿Y qué quieres que haga, Aurelia? ¿Que me quede mirando cómo la vida me quita todo? Primero me quitó a Rosa, ahora me deja con las manos vacías». En sus palabras había más dolor que ira, pero el dolor disfrazado de enojo es como un cuchillo sin mango, corta por todos lados. Aurelia lo sabía, sus manos, aún levantadas, hicieron un gesto lento hacia abajo, como pidiendo que bajara el hacha. «No confundas la pérdida con injusticia», dijo ella, acercándose un paso. «Lo que sufriste no te da derecho a arrebatar lo que no es tuyo». El aire se volvió más pesado. Justiciero resopló, y el sonido se mezcló con el crujir de la madera seca del portón. Un niño que miraba desde la esquina se escondió detrás de la falda de su madre. El padre Román, que seguía a unos metros, apretó su rosario pero no intervino. Sabía que aquella era una batalla que no se peleaba con fuerza física, sino con otra clase de poder. «Tú hablas fácil», respondió Evaristo con un brillo extraño en la mirada. «Nunca tuviste que ver morir a la persona que más amabas». Aurelia tragó saliva. Sus dedos se curvaron levemente, pero no bajaron. «Claro que sí», dijo, y su voz bajó, casi como un susurro. «Perdí a mi esposo cuando apenas empezábamos a vivir juntos. Perdí a mi hijo antes de que aprendiera a decir mi nombre. He enterrado más de lo que me queda, pero nunca le quité nada a nadie para llenar ese vacío». El silencio fue tan profundo que hasta el canto de un gallo en la distancia pareció un intruso. Evaristo frunció el ceño, confundido por esas palabras. No estaba acostumbrado a que alguien hablara de dolor sin usarlo como excusa.
Justiciero dio un paso adelante, acercando su cuerpo al de Aurelia, como si él también entendiera que había algo que proteger. El calor del animal se mezclaba con el calor del aire, pero Aurelia no retrocedió. La melena negra del caballo le rozó el hombro, y por un momento ella sintió que no estaba sola. «Dios no te ha abandonado, Evaristo», dijo ella firme, aunque su voz temblaba apenas por la emoción. «Tú te alejaste de él, pero todavía puedes regresar». Evaristo apretó los labios y miró hacia un lado, como si esas palabras le pesaran más que el calor del sol. El sudor le corría por la sien y le caía en la comisura de los labios. Su respiración se aceleró. El hacha, aún firme en su mano, comenzó a inclinarse levemente hacia abajo. «Yo no sé si pueda», murmuró. «No tienes que poder todo de una vez», contestó Aurelia. «Solo suelta un poco hoy». Justiciero movió la cabeza, agitando la melena y lanzando un resoplido que sonó casi como una afirmación. Las sombras cortas del mediodía los envolvían y el pueblo entero, desde cada rincón oculto, observaba sin moverse. Nadie interrumpía. Nadie quería romper ese hilo invisible que, aunque frágil, parecía unirlos en algo que iba más allá del conflicto. Las manos de Aurelia seguían ahí, abiertas, ofreciendo paz en lugar de combate. Sus ojos no parpadeaban, y el latido en su cuello se veía claro, pero no había un solo paso de retroceso en su cuerpo. El calor era insoportable, pero ella no se secaba el sudor. Era como si, en ese momento, no existiera nada más que la oportunidad de salvar un alma. Evaristo, con el pecho subiendo y bajando rápido, miró el portón, luego a ella, luego al caballo. Por un instante su postura cambió. No estaba vencido, pero había algo en su rostro que no era lo mismo que al llegar. A veces, detener una guerra empieza con un gesto tan simple como dos manos abiertas. Y ahí, bajo el sol ardiente de San Robledo, esas manos de mujer, curtidas por la vida, estaban peleando la batalla más importante, no contra un hombre, sino contra la oscuridad que él llevaba dentro. El calor de San Robledo caía como plomo, y la calle de la Encina estaba tan quieta que hasta el polvo parecía quedarse suspendido en el aire, como si supiera que algo estaba por estallar. A lo lejos se escuchaba el sonido constante de un molino de maíz, pero en esa cuadra todo estaba en pausa. Las miradas de los vecinos se asomaban tímidamente por rendijas de puertas y ventanas, sin atreverse a salir por completo. En medio de esa tensión, Justiciero, el alazán de melena negra, estaba de pie junto a Evaristo Herrera. El caballo, de musculatura imponente y mirada penetrante, tenía las orejas girando de un lado a otro, captando cada sonido, el murmullo de las hojas de la encina vieja, el roce del rebozo de Aurelia Méndez, el leve crujido de la madera del portón. El animal sentía cada vibración en el aire y algo en su instinto le decía que no todo estaba bien. Evaristo, con el hacha todavía en la mano, mantenía los hombros tensos y la respiración acelerada. Su mirada, fija en Aurelia, estaba llena de un enojo que parecía antiguo, como si viniera acumulándose por años. Pero Justiciero no solo veía a su amo, también lo olía, lo percibía. El sudor que caía por su cuello no era solo por el calor, tenía el aroma agrio de la rabia y el miedo mezclados. Aurelia, frente a ellos, seguía con las manos abiertas y la voz calmada, aunque sus piernas temblaban por dentro. Sus ojos color miel se clavaban en Evaristo como si quisieran atravesar la muralla de dolor que él había levantado. El sol le golpeaba el rostro y la hacía entrecerrar un poco los ojos, pero no desviaba la mirada. El silencio se rompió con un bufido fuerte de Justiciero. El animal movió las patas delanteras, raspando el suelo seco y levantando pequeñas nubes de polvo que flotaron en el aire como humo. Las madres que observaban desde lejos apretaron a sus hijos contra el pecho. No era común verlo así. Siempre había sido un caballo noble, obediente, pero ahora su cuerpo entero era tensión.
Evaristo tiró de la rienda. «Tranquilo, Justi, tranquilo», dijo con un tono que intentaba ser firme, pero no lograba ocultar la grieta en su voz. El caballo no obedeció del todo. Su mirada se fijó en Aurelia, como si entendiera que ella era la que debía ser protegida, no quien debía temer. Los músculos en su cuello se marcaron cuando levantó la cabeza y bufó otra vez, más fuerte. El sonido rebotó en las paredes de adobe y varios espectadores se persignaron. «Ese caballo siente algo», susurró doña Chela desde la ventana de su casa, apenas asomando los ojos. «Sabe que Dios está aquí». Evaristo ignoró las voces y dio un paso hacia Aurelia. El hacha brilló por un segundo bajo la luz, y aunque no la levantó todavía, el gesto fue suficiente para que Justiciero reaccionara. El animal retrocedió un instante, como tomando impulso, y luego levantó las patas delanteras en el aire, dejando ver la fuerza de sus músculos tensos. El relincho que salió de su garganta no fue solo un sonido, fue un rugido que hizo eco en cada rincón de la calle. El golpe de sus cascos al caer levantó más polvo, y el aire caliente se mezcló con un olor fuerte a tierra y sudor. Evaristo se tambaleó un poco por la sacudida, y su agarre en el hacha se aflojó, aunque no la soltó. Aurelia, sin apartar la vista de él, dio un paso más adelante, quedando apenas detrás del hombro del caballo. «Evaristo», dijo ella, con voz baja pero firme, «si no puedes escucharme a mí, escucha a tu caballo. Él sabe que esto no está bien». El hombre apretó los dientes. «No me digas cómo manejar lo mío, Aurelia», respondió, pero su tono ya no tenía la misma dureza de antes. Justiciero volvió a relinchar, esta vez girando un poco su cuerpo, poniéndose más de frente entre su amo y la mujer. Sus orejas estaban totalmente hacia atrás y su cola se movía nerviosa. El pueblo entero parecía contener la respiración. Hasta el sonido del molino en la distancia se había detenido, o quizá nadie lo escuchaba ya. Evaristo miró a su caballo, y en sus ojos apareció un destello de duda. No era miedo al animal, sino algo más profundo. Una pregunta silenciosa sobre por qué su compañero de tantos años se interponía ahora. Y fue en ese instante que Aurelia aprovechó para hablar otra vez, sus palabras cayendo como gotas de agua en tierra seca. «No es tu enemigo, Evaristo. Ninguno de nosotros lo es. Pero si das un paso más, vas a cargar con algo que ni tú ni este caballo podrán olvidar». El alazán bajó la cabeza apenas un poco, resoplando, y el aire caliente golpeó las manos de Aurelia. Ella las mantuvo abiertas, como si el gesto fuera un puente invisible entre los tres. El sudor le corría por la frente, pero no se movía ni para secárselo. La tensión era tan grande que cualquier ruido, incluso el más pequeño, parecía un trueno. Un niño dejó caer una canica, y el sonido rodando sobre el suelo se sintió como un disparo. Justiciero giró la cabeza rápido hacia ese lado, pero enseguida volvió a enfocarse en su amo y la mujer. Evaristo tragó saliva, y por un segundo pareció que iba a bajar el hacha, pero entonces, como si algo dentro de él se resistiera a ceder, apretó el mango otra vez. El caballo resopló tan fuerte que un mechón de melena negra le cayó sobre los ojos. Su respiración era un tambor constante, marcando el compás de una batalla que no era solo física, sino espiritual. En ese instante, lo que nadie imaginaba estaba a punto de suceder. El caballo, guiado por un instinto que no se podía explicar, estaba listo para hacer algo que no solo salvaría una vida, sino que también tocaría el corazón de un hombre que había olvidado lo que era la paz. El aire en la calle de la Encina se volvió tan denso que parecía que nadie podía respirar. El sol ardía justo encima, derramando su luz como una plancha incandescente sobre techos, paredes y piel. El calor y el silencio eran casi insoportables, pero el verdadero peso estaba en lo que pasaba entre Evaristo Herrera, Aurelia Méndez y el alazán de melena negra, Justiciero. Evaristo, con el rostro bañado en sudor y la camisa pegada al cuerpo, apretaba el hacha como si fuera su última certeza.
Su respiración era irregular, en su mirada había enojo. Sí, pero también algo que él no estaba dispuesto a admitir: miedo. Miedo a que la vida volviera a dejarlo sin nada, miedo a quedarse otra vez solo. Aurelia lo veía de frente, con sus manos aún abiertas y el corazón latiéndole en los oídos. En sus ojos color miel brillaba una mezcla de firmeza y compasión. Si tú hubieras estado ahí, habrías notado que ella no estaba luchando contra un vecino, sino contra una oscuridad que lo había atrapado por dentro. No era solo un conflicto por tierras, era una guerra por el alma de un hombre. Justiciero estaba entre ellos, su cuerpo tenso como un arco, a punto de soltar la flecha. El caballo giró la cabeza hacia Aurelia un instante y fue como si algo invisible pasara entre los dos. Un acuerdo silencioso. Ella no necesitaba riendas ni palabras para que él entendiera lo que debía hacer. Evaristo levantó el brazo apenas, lo suficiente para que el filo del hacha atrapara un destello del sol. Ese instante fue como una chispa sobre pólvora, y entonces ocurrió. Justiciero se irguió sobre sus patas traseras, dejando que sus cascos delanteros se elevaran hacia el cielo. El relincho que soltó retumbó contra las paredes de adobe y atravesó cada puerta y ventana abierta. Fue un sonido vivo, profundo, que hizo que las palomas de la plaza salieran volando y que más de un vecino se persignara apresurado. Cuando el caballo volvió a caer sobre el suelo, lo hizo con fuerza, como marcando un límite invisible. El golpe de sus cascos levantó una nube de polvo que cubrió parcialmente a Evaristo, obligándolo a dar un paso atrás. Y fue en ese retroceso, pequeño pero decisivo, cuando el mango del hacha resbaló un poco en su mano sudorosa. Aurelia aprovechó el momento. Dio un paso firme hacia adelante, hasta quedarlo bastante cerca como para que él pudiera oler el perfume tenue de las bugambilias que había en su rebozo. Su voz salió serena, pero cargada de esa autoridad que no viene de la fuerza, sino de la verdad. Evaristo, no sigas. Si cruzas esta línea, no vas a poder volver atrás. Él, con el pecho subiendo y bajando rápido, la miró fijamente. Y por un instante, la imagen que devolvían sus ojos no era la de una anciana indefensa, sino la de alguien que lo conocía mejor de lo que él mismo se conocía. Justiciero dio un paso más hacia adelante, empujando con suavidad el costado de su jinete, obligándolo a girar apenas el cuerpo. No fue un empujón violento, fue lo suficiente para que el hacha, que ya se le resbalaba, terminara cayendo al suelo. El sonido metálico contra la tierra seca fue tan fuerte que varios vecinos salieron un poco más para ver. Evaristo no se agachó a recogerla, se quedó ahí, con las manos colgando a los lados, mirando el arma caída como si no supiera cómo había terminado en el suelo. Su respiración seguía agitada, pero algo en sus hombros cambió. Ya no estaban tan tensos, como si una carga invisible hubiera comenzado a deslizarse de ellos. Aurelia, sin bajar la guardia, bajó lentamente las manos. Dio otro paso, quedando a menos de 1 metro de él. El calor entre ambos era sofocante, pero no era el sol lo que quemaba, era la intensidad del momento. «Dios te está hablando, Evaristo», dijo ella, mirándolo directo a los ojos. «Y lo está haciendo a través de tu propio caballo». La frase pareció atravesarlo. Evaristo tragó saliva y sus labios se movieron apenas, como si quisiera responder, pero no encontrara las palabras. El pueblo entero seguía en silencio, y hasta el zumbido de los insectos parecía haberse detenido. Justiciero permaneció quieto, con las orejas erguidas y la mirada fija en Aurelia, como si esperara su aprobación. El viento leve levantó un mechón de su melena y lo llevó hasta rozar la mano de la mujer. Ella la dejó ahí, inmóvil, sintiendo el calor y la fuerza de aquel animal que, en el momento más crítico, había decidido interponerse entre la violencia y la vida. Evaristo dio un suspiro largo, el tipo de suspiro que no solo vacía los pulmones, sino que arranca algo del pecho.
Sus ojos, oscuros y cansados, se desviaron hacia el portón detrás de Aurelia, hacia la encina vieja que daba sombra a la entrada de su casa. Y en esa mirada había menos furia y más cansancio, como si de pronto se hubiera dado cuenta de cuánto le pesaba la guerra que llevaba por dentro. Pero aún no estaba decidido. La tensión seguía ahí, colgando como una cuerda floja. El pueblo entero lo sabía. Un paso en falso podía romper el equilibrio y devolver el filo del hacha a sus manos. Sin embargo, en ese instante, con Justiciero de pie como guardián y Aurelia frente a él como voz de conciencia, algo imperceptible comenzó a inclinar la balanza. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sintieron. Ese segundo, ese instante exacto, estaba decidiendo el destino de todos los que presenciaban la escena. Porque cuando un hombre se enfrenta a la verdad y a la compasión al mismo tiempo, o se ablanda, o se rompe para siempre. El hacha yacía en el suelo, medio hundida en la tierra reseca, como si el mismo calor del mediodía la hubiera pegado ahí. Un destello de luz rebotaba en su filo, pero ya no tenía el brillo amenazante de hace unos segundos. Ahora parecía un objeto sin sentido, como si hubiera perdido su propósito. El silencio que siguió fue espeso, casi sofocante, y en ese vacío se escuchaba con claridad el sonido de la respiración agitada de Evaristo Herrera. Estaba de pie, frente a Aurelia Méndez, con el pecho subiendo y bajando como si hubiera corrido una larga distancia. Sus manos, grandes y curtidas por el trabajo, colgaban a los lados, abiertas, como si al soltar el hacha también hubiera soltado algo que llevaba tiempo aferrando. Sus hombros, antes rígidos como troncos secos, ahora caían apenas hacia adelante, y aunque su cuerpo seguía imponente, algo en él se había quebrado. A su lado, Justiciero, el alazán de melena negra, permanecía inmóvil, pero alerta. Sus orejas estaban erguidas, y sus ojos, oscuros como pozos profundos, observaban a su jinete con una mezcla de vigilancia y calma. El caballo parecía entender que ese instante no era de violencia, sino de decisión. Un leve resoplido salió de sus fosas nasales, levantando polvo que se pegó a las botas de Evaristo. Aurelia no se movió de inmediato. Sus manos, que momentos antes estaban levantadas, ahora descansaban a los lados de su cuerpo, pero su postura seguía firme. Los ojos color miel lo observaban sin rencor, sin juicio, como si buscaran un resquicio por donde entrar para llegar al hombre que él había sido antes de que el dolor lo transformara. El rostro de Evaristo se contrajo no por ira, sino por algo más difícil de enfrentar: vergüenza. Esa vergüenza que no arde en la piel, sino en el alma, y que hace que uno no pueda sostener la mirada de quien sabe la verdad. Trató de evitar los ojos de Aurelia, mirando hacia el portón, hacia la encina, hacia cualquier otro lugar. Pero era como si todo en la calle lo obligara a verla. Su voz se quebró apenas al salir. Yo no sé en qué momento me convertí en esto. Aurelia dio un paso hacia él, y Justiciero no se interpuso. Solo ladeó un poco la cabeza, como dándole permiso. El sonido de las sandalias sobre la tierra fue suave, pero cada paso acortaba una distancia que no era solo física. Cuando estuvo frente a él, pudo sentir el calor que emanaba de su cuerpo, mezclado con el aroma a sudor, tierra y un rastro amargo de desesperación. «El dolor cambia a la gente, Evaristo», dijo Aurelia con voz baja, «pero también la revela. Hoy has visto quién manda en tu corazón, y no es Dios». Él apretó los labios. El sudor le corría por la frente y se mezclaba con una lágrima que cayó rápido, como si no quisiera que nadie la notara. Pero Aurelia sí la vio, y los que miraban desde las ventanas también. Fue como una grieta en un muro que parecía indestructible. El murmullo en el pueblo comenzó a crecer, suave pero presente. La señora Chela se persignó. El padre Román apretó el rosario en silencio y un niño preguntó bajito a su madre: «¿Por qué está llorando don Evaristo?». Evaristo bajó la mirada hacia el hacha tirada. No la recogió. En cambio, dio un paso atrás, como si necesitara espacio para respirar.
Justiciero movió la cola y resopló, acercando el hocico a la mano de su amo, empujándola suavemente. Ese gesto sencillo, casi imperceptible, fue como un recordatorio. No todo estaba perdido. «Yo vine a quitarte algo», dijo él sin mirarla aún. «Y en vez de eso me encontré con esto». Hizo un gesto vago con la mano, como señalando al caballo, a ella, al momento entero. No sé si es vergüenza o alivio. Aurelia sonrió apenas, pero no fue una sonrisa de triunfo, sino de alivio. Es Dios tocando tu corazón. El orgullo no se rompe de un solo golpe, Evaristo. Se derrumba de a poco, cuando uno se atreve a soltar. El hombre tragó saliva y finalmente la miró. Sus ojos, antes duros, ahora tenían un brillo distinto. El brillo de quien está cansado de pelear contra todo, incluso contra sí mismo. Por un instante, ese hombre alto y fuerte no parecía una amenaza, sino un ser humano que estaba recordando cómo era ser escuchado, no temido. A lo lejos, un soplo de viento movió las hojas de la encina y llevó consigo el aroma de pan recién hecho desde la panadería de la esquina. Ese olor, tan cotidiano, tan de hogar, parecía traer un mensaje silencioso. Siempre hay un camino de regreso. Evaristo dio un último vistazo al hacha en el suelo, como si confirmara que no pensaba volver a tocarla. Luego levantó la mano y la apoyó en el cuello de Justiciero, acariciando la melena oscura con un gesto que no tenía nada de mando y todo de gratitud. El caballo cerró los ojos un instante, recibiendo la caricia como si entendiera que algo importante acababa de pasar. Y ahí, en esa calle polvorienta, con el sol cayendo a plomo y el pueblo mirando en silencio, un hombre comenzó a soltar el peso que lo había tenido encadenado por años. No había gritos, no había aplausos, solo la respiración tranquila de un caballo y el latido de un corazón que, por primera vez en mucho tiempo, decidía rendirse, no ante un enemigo, sino ante la verdad. El sol estaba tan alto que no había sombra que alcanzara para protegerse. El calor parecía pegarse a la piel como una manta áspera, y el silencio de la calle de la Encina era tan profundo que podías escuchar el zumbido de una mosca pasando. Los vecinos seguían en sus puertas y ventanas, inmóviles, con los ojos fijos en esa escena que nadie en San Robledo olvidaría jamás. Evaristo Herrera, el hombre de carácter más duro del pueblo, con la cabeza ligeramente agachada, y frente a él, Aurelia Méndez, erguida, tranquila, con la mirada limpia y las manos ya bajas, pero con la misma firmeza de siempre. A su lado, Justiciero permanecía quieto, como si supiera que ya no necesitaba interponerse físicamente. Ahora estaba atento, como un centinela silencioso, respirando con calma, pero sin perder de vista ni un solo movimiento de su jinete. Sus orejas se movían de un lado a otro, captando hasta el más mínimo sonido, y cada vez que una ráfaga de aire levantaba un poco de polvo, sus músculos se tensaban, listos para reaccionar si algo cambiaba. Evaristo tragó saliva. Sus labios resecos se movieron apenas, como queriendo decir algo, pero no encontraba las palabras. Fue entonces cuando Aurelia dio un paso más al frente. No hubo brusquedad en su andar. Cada paso estaba medido, como si quisiera que él y todos los que miraban entendieran que no había amenaza en su aproximación. Cuando quedó a escasos 2 metros de él, se detuvo. El silencio se volvió más denso. Entonces Aurelia habló, y su voz fue como un campanazo claro en medio del aire pesado. No era fuerte por volumen, sino por verdad. Escúchame bien, Evaristo. El respeto no se pide con gritos, se gana con actos. El perdón no se compra, se ofrece con humildad. Y la tierra es de quien la cuida, no de quien la reclama con violencia. El eco de sus palabras viajó por toda la calle, y aunque no gritaba, cada sílaba se sentía nítida, como si estuviera dirigida a cada persona que escuchaba detrás de una ventana. Doña Chela, que estaba en la esquina, dejó de abanicar el rostro y se quedó inmóvil. El padre Román inclinó la cabeza como si estuviera orando en silencio,
y hasta los niños que miraban con curiosidad se quedaron quietos, sin parpadear. Evaristo levantó lentamente la mirada, encontrándose con esos ojos color miel que parecían ver a través de él. Quiso decir algo para defenderse, para justificarse, pero las palabras no llegaron. En su lugar, un nudo le apretó la garganta. «No me hables como si fueras santa», dijo al fin, pero su tono ya no era de desafío. Sonaba más a un ruego que a un ataque. «Yo no soy un hombre fácil de cambiar». Aurelia dio una ligera sonrisa, no de burla, sino de comprensión. Nadie cambia solo. Pero Dios no te hizo para andar con el corazón lleno de ira. Él te hizo para construir, no para destruir. Y hoy, delante de todo San Robledo, te está llamando a dejar las armas, aunque esas armas no siempre sean de metal. Al oír esto, algunos vecinos asintieron en silencio. El eco de esa frase parecía quedarse flotando en el aire, como si las paredes mismas quisieran guardarla. Evaristo bajó la vista hacia el hacha en el suelo. El filo seguía brillando bajo el sol, pero ahora parecía un recuerdo distante de lo que había estado a punto de hacer. Dio un paso hacia atrás, como alejándose de ella, y Justiciero, notando ese movimiento, se relajó un poco, bajando la cabeza y soltando un resoplido largo, como si también aprobara la decisión. Aurelia aprovechó ese instante para girar apenas el rostro hacia las casas y, sin subir el tono de voz, habló de nuevo, no solo para él, sino para todos los que la observaban. Un pueblo que permite la injusticia, aunque sea en silencio, termina perdiendo su alma. No estamos aquí para vivir con miedo, sino para ayudarnos unos a otros a no caer. Hoy Dios nos dio una oportunidad y no la vamos a desperdiciar. El silencio que siguió fue distinto al de antes. Ya no era un silencio tenso, sino uno cargado de reflexión. Las miradas de los vecinos se cruzaban entre sí, y más de uno sintió un pellizco en la conciencia, recordando momentos en que había guardado silencio cuando debía haber hablado. Evaristo, con el rostro cansado y los ojos humedecidos, levantó apenas la barbilla como si reconociera que esas palabras no eran solo para él, sino también para quienes lo habían visto actuar mal y no habían hecho nada. «No sé si pueda ser el hombre que dices», murmuró. «No tienes que serlo hoy», respondió Aurelia. «Solo tienes que decidir que quieres intentarlo». En ese momento, el padre Román dio un paso al frente desde la acera donde estaba, sin interrumpir, pero con una expresión que decía que entendía el peso de lo que estaba pasando. Las madres abrazaron más fuerte a sus hijos, y el olor del pan recién horneado volvió a colarse desde la esquina, como un recordatorio de que la vida seguía y que siempre había espacio para empezar de nuevo. Aurelia no apartó la vista de él, y Evaristo, por primera vez en mucho tiempo, sostuvo esa mirada sin rabia. En los ojos de ambos había un reconocimiento silencioso, que lo que se estaba decidiendo en esa calle no era solo un pleito por tierras, sino el rumbo de un alma, y quizá el rumbo de todo un pueblo. El aire en la calle de la Encina ya no era el mismo. No era que el sol hubiera bajado su fuerza, porque seguía quemando igual sobre los techos y la piel. Pero había una sensación diferente, como si algo invisible hubiera cedido. Las miradas que se asomaban desde las casas ya no eran de puro miedo, ahora había un atisbo de esperanza. Evaristo Herrera seguía frente a Aurelia Méndez, con el cuerpo grande y fuerte que siempre había sido intimidante, pero sus hombros ya no estaban tensos. Parecía más bajo, no por estatura, sino porque el peso que cargaba empezaba a doblarlo un poco. Sus ojos, antes duros como piedra, ahora brillaban con un resplandor que no venía del sol, sino de una humedad que luchaba por no caer. A su lado, Justiciero, el alazán que había sido el muro entre la violencia y la paz, permanecía inmóvil pero atento. Cada respiración del caballo salía profunda y su pelaje, bañado por el sudor, brillaba como cobre bajo la luz.
Las orejas giraban de un lado a otro, pero su mirada estaba fija en su jinete, como esperando un gesto final. Evaristo tragó saliva. No fue un movimiento cualquiera, fue de esos que se hacen para apartar un nudo en la garganta. Dio un paso hacia adelante, despacio, y aunque Aurelia se mantuvo firme, Justiciero inclinó la cabeza, vigilante. El hombre levantó la mano, pero no para amenazar, sino para apoyarla en el cuello del caballo. La acarició con la palma entera, como si ese simple contacto fuera una ancla que lo mantenía de pie. «No sé cómo llegué hasta aquí», murmuró, y su voz, aunque baja, alcanzó hasta las puertas abiertas de las casas. «No sé cómo me convertí en el hombre que vino a quitarte lo que es tuyo, Aurelia». Ella no respondió de inmediato. Sus ojos color miel lo observaron, no con juicio, sino con una paciencia que parecía inagotable. El silencio entre los dos no era incómodo. Era el tipo de silencio que permite que las palabras que están atascadas encuentren su salida. Evaristo respiró hondo. «Te pido perdón, por hoy, por lo que hice antes y por lo que pensé hacer». Y su voz se quebró un poco. «Por haberme olvidado de que no siempre fui así». Un murmullo recorrió la calle. Doña Chela, desde su ventana, se cubrió la boca con la mano. El padre Román inclinó un poco la cabeza y cerró los ojos, como agradeciendo en silencio. Un niño, agarrado de la falda de su madre, preguntó bajito: «¿Entonces ya no va a pelear?». Evaristo volvió a hablar, esta vez levantando la mirada para que Aurelia lo viera bien. «Voy a devolverte lo que te quité, y voy a ir más allá. Voy a ayudarte a que esa tierra crezca mejor que nunca». El rostro de Aurelia no cambió mucho, pero sus labios esbozaron una sonrisa suave. «No es a mí a quien se lo devuelves, Evaristo, es a ti mismo». Él frunció el ceño, no por enojo, sino porque no entendía del todo. «¿Cómo que a mí? Porque cada vez que das un paso para hacer lo correcto, te devuelves un pedazo de lo que eras», explicó ella. «El hombre que conocí hace años, el que ayudaba sin esperar nada a cambio, todavía está ahí. Solo tienes que dejar que vuelva». Evaristo bajó la cabeza un momento, como si esas palabras hubieran abierto una puerta que él creía cerrada para siempre. Justiciero, sintiendo la calma que empezaba a instalarse, soltó un resoplido largo y relajado. Luego, inclinó el hocico y lo apoyó suavemente contra el brazo de su amo. Ese gesto, tan simple, hizo que más de uno en la calle sintiera un nudo en el pecho. El hombre, que siempre había sido visto como una figura imponente, se arrodilló. Sí, ahí mismo, en medio de la calle polvorienta, con todo el pueblo como testigo. Puso una rodilla en el suelo, no ante el miedo, sino ante el peso de lo que acababa de reconocer. Aurelia lo miró, sorprendida pero sin moverse. «Te pido perdón, Aurelia, y si me dejas, también le pido perdón a todos los que me vieron actuar mal». Hubo un silencio breve, seguido de un murmullo colectivo. Varias personas comenzaron a salir de sus casas. Don Candelario, el de la tienda, se cruzó los brazos y asintió despacio. La señora Chela, con lágrimas en los ojos, dijo en voz alta: «Más vale un hombre que se arrepiente que 100 que se creen justos». Evaristo alzó la cabeza, y aunque sus ojos estaban húmedos, había en ellos algo nuevo, una decisión. Ya no era solo un hombre pidiendo perdón, era alguien que había decidido no volver al lugar oscuro del que venía. Aurelia extendió la mano hacia él. Evaristo dudó un instante, pero luego la tomó. Sus manos, ásperas y fuertes, se encontraron en un apretón firme, no como enemigos que negocian, sino como vecinos que vuelven a reconocerse. Y así, en la calle de la Encina, con el sol todavía implacable, un hombre que había llegado para destruir terminó rindiéndose ante la verdad, el perdón y la dignidad. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sabían que ese era el comienzo de algo distinto. Para él, para Aurelia y para todo San Robledo. El sol de San Robledo empezaba a inclinarse hacia el poniente, tiñendo de dorado las paredes encaladas y las tejas viejas. El calor seguía pegado a la piel, pero ya no tenía la dureza abrasadora del mediodía.
Era un calor que se mezclaba con el olor a pan recién horneado y con la brisa ligera que traía el aroma de las bugambilias de la calle de la Encina. En medio de la calle, donde unas horas antes había tensión y peligro, ahora quedaban huellas diferentes. La marca de los cascos de justiciero en la tierra, el hacha caída y olvidada al borde del portón de Aurelia, y un grupo de vecinos que poco a poco se fueron acercando. La escena ya no era de miedo, sino de una calma extraña, de esas que llegan después de una tormenta que parecía imposible de detener. Evaristo Herrera seguía arrodillado frente a Aurelia Méndez, aunque ya no como un hombre vencido, sino como uno que había decidido soltar un peso viejo. Sus manos, que durante años habían sido símbolo de fuerza y a veces de dureza, ahora descansaban abiertas sobre sus rodillas. Su mirada estaba clavada en el suelo, pero no por vergüenza. Era como si estuviera digiriendo cada palabra que había escuchado esa tarde. A su lado, Justiciero permanecía quieto, con las patas firmes y la cabeza baja, como si entendiera que aquel momento no era suyo, sino de su jinete. Sin embargo, en sus ojos oscuros brillaba esa chispa que solo tienen los animales que han cumplido con su deber. Cada tanto movía la cola y soltaba un resoplido, como recordándole a todos que él también había sido parte de ese cambio. Aurelia, de pie frente a él, no tenía prisa. Sus manos, que habían estado abiertas en señal de paz, ahora descansaban juntas frente a ella y sus ojos color miel recorrían los rostros de los vecinos que observaban. Sabía que lo que había pasado no era solo entre ella y Evaristo, sino algo que tocaba al pueblo entero. Hoy, dijo con voz clara y pausada, vimos que la violencia no siempre se detiene con más violencia. Vimos que Dios puede usar hasta un caballo para proteger y para enseñar. El murmullo que recorrió la calle fue suave, como un oleaje pequeño. El padre Román dio un paso al frente, sonriendo con los ojos. Y vimos que nadie está demasiado perdido para regresar, añadió, mirando a Evaristo. El hombre alzó la cabeza. El sudor le corría por la frente, pero en su rostro ya no había furia, solo cansancio y un inicio tímido de paz. Se puso de pie lentamente, con la ayuda de Aurelia, que le tendió la mano sin dudar. Cuando sus manos se encontraron, hubo un apretón firme, no como enemigos reconciliados, sino como dos personas que deciden volver a caminar en la misma dirección. «Gracias», murmuró él, lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. «Y no solo a ti, Aurelia, también a ustedes, por no darme la espalda». Doña Chela secó una lágrima con el dorso de la mano. Don Candelario asintió con un gesto breve, y algunos niños, que habían estado observando escondidos detrás de las faldas de sus madres, se acercaron tímidos a ver más de cerca a Justiciero. El caballo los miró con calma, permitiendo que una niña pequeña le acariciara el cuello. «¿Qué vas a hacer ahora, Evaristo?», preguntó un vecino desde el fondo. El hombre suspiró. «Primero, devolver lo que no es mío. Luego, aprender a cuidar lo que sí me pertenece, mi palabra, mi casa, mi corazón». La frase quedó flotando en el aire y Aurelia, con una leve sonrisa, añadió, «Y recordar que todos somos responsables de mantener la paz en este pueblo. No podemos esperar a que sea otro quien ponga el pecho cuando las cosas se tuercen». Esa tarde, antes de que el sol se escondiera del todo, el padre Román pidió que llevaran el hacha a la iglesia, no como trofeo, sino como recordatorio. La colgaron en la pared lateral, junto a una cruz de madera sencilla. Debajo, colocaron una placa que decía, «Para que nunca olvidemos que la fuerza más grande es la que se usa para no herir». Con el tiempo, esa imagen se volvió parte de la vida diaria. Los niños que pasaban por ahí preguntaban por la historia y los mayores se la contaban una y otra vez. Decían que ese día no solo se había salvado una vida, sino que se había salvado un corazón y que un caballo llamado Justiciero había sido el instrumento que Dios usó para recordarle a todos lo que de verdad importaba.
Cuando el último rayo de sol bañó la calle de la Encina, Evaristo montó a justiciero. No lo hizo con el porte orgulloso de antes, sino con un respeto nuevo. Antes de marcharse, se inclinó hacia Aurelia y le dijo: «No voy a olvidarlo». «Yo tampoco», respondió ella. Y así, con el sonido de los cascos alejándose y la luz dorada pintando el pueblo, San Robledo guardó en su memoria la tarde en que un caballo, una mujer y un hombre decidieron escribir una historia diferente, una que seguiría enseñando por generaciones que el respeto, la ética y la integridad siempre valen más que cualquier tierra o cualquier orgullo. Y así, amigo o amiga que me acompañaste hasta este momento, llegamos al final de esta historia que nos dejó una lección enorme. Lo que vivimos hoy en San Robledo no es solo un relato, es un recordatorio de que siempre tenemos la oportunidad de cambiar, de pedir perdón y de elegir el camino correcto, aunque parezca el más difícil. Pero ahora te pregunto a ti, ¿has pensado cuántas veces el orgullo te ha alejado de personas que amas? ¿Has dejado pasar momentos en los que pudiste haber extendido la mano y no lo hiciste? ¿Qué historia quieres que cuenten de ti el día de mañana? ¿La de alguien que cerró su corazón? ¿O la de alguien que lo abrió para transformar su vida y la de los demás? Si esta historia tocó tu corazón, no la dejes solo en palabras. Llévala a tu vida. Busca reconciliarte con quien debas. Sé ese puente que une y no la pared que separa. Y claro, si quieres seguir aprendiendo, inspirándote y escuchando historias que te dejen pensando y conmovido, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita de notificaciones, así no te perderás ninguno de nuestros próximos videos. Porque cada historia puede cambiar una vida y la próxima podría ser la tuya.